Imagina por un momento que estás cargando una pesada mochila, llena de dudas, miedos y hábitos que no te dejan avanzar. Cada paso que das se siente como un desafío que te drena las energías y te aleja de tu máximo potencial. Esa versión débil de ti mismo que se aferra a la comodidad, que busca excusas en lugar de soluciones, que prefiere quedarse en la sombra antes que brillar con todo su poder. Pero, ¿y si te dijera que dentro de ti existe una fuerza indomable, esperando ser liberada? Una versión de ti tan poderosa que puede romper cualquier barrera, superar cualquier obstáculo y convertir cada fracaso en un escalón hacia el éxito. Hoy, descubrirás cómo eliminar esa versión débil que te retiene y desatarás ese poder latente que siempre ha estado en tu interior. Porque no se trata de volverte alguien nuevo, sino de liberar lo que siempre fuiste destinado a ser. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Elegir transformar tu vida ahora. La procrastinación es una trampa en la que todos hemos caído alguna vez. Es ese impulso constante de posponer lo que sabemos que debemos hacer. La sensación momentánea de alivio que nos ofrece es un espejismo que rápidamente se transforma en culpa, estrés y ansiedad. Cuanto más aplazamos una tarea, más pesada se vuelve. Es como si una pequeña piedra se convirtiera en una montaña imposible de escalar. Pero lo que la mayoría no comprende es que el verdadero problema no es la tarea en sí, sino la mentalidad con la que la enfrentamos. La ciencia ha demostrado que la procrastinación se relaciona estrechamente con la regulación emocional. Cuando evitas una tarea, lo haces para escapar del malestar que ésta te provoca, ya sea incomodidad, aburrimiento o incluso miedo al fracaso. Pero al evitarla, no haces más que agravar ese malestar. Un estudio publicado en la revista Psychological Science reveló que las personas que procrastinan frecuentemente no solo experimentan niveles más altos de estrés y ansiedad, sino que además se sienten menos satisfechas con sus vidas. Y todo porque deciden postergar lo inevitable. Por otro lado, la acción inmediata genera un efecto contrario. Tomar decisiones rápidas y ejecutarlas sin demora produce una sensación de control y progreso. Cada vez que haces algo de inmediato sin dejarte llevar por la tentación de postergarlo, tu cerebro libera dopamina, la hormona del bienestar. Esa pequeña recompensa química no solo te hace sentir bien en el momento, sino que también refuerza el comportamiento positivo. Cuanto más actúas en lugar de procrastinar, más desarrollas el hábito de la acción. El problema es que muchas veces complicamos demasiado las cosas. Pensamos que para cambiar nuestra vida debemos hacer algo grandioso o revolucionario. Pero la realidad es que la verdadera transformación empieza con pequeños actos. Esos gestos aparentemente insignificantes que al repetirse día tras día, se convierten en la base de un cambio profundo. La clave está en decidir actuar ahora. No mañana, no la próxima semana, sino en este preciso momento. Una práctica sencilla y poderosa es elegir una pequeña tarea que hayas estado postergando. No importa si parece irrelevante o si consideras que no hará una gran diferencia. Lo importante es que la hagas de inmediato, sin pensarlo demasiado. Puede ser responder a ese mensaje que has estado ignorando, ordenar tu escritorio o incluso salir a dar una breve caminata que has estado evitando. Lo esencial es que rompas el ciclo de la procrastinación con un acto decidido y concreto. Lo fascinante de este ejercicio es que una vez que completas esa pequeña tarea, algo cambia dentro de ti. Sientes un impulso de energía, una sensación de logro que se traduce en motivación para continuar avanzando. Es como si demostrarle a tu mente que puedes hacer algo ahora mismo desatara un torrente de confianza y empoderamiento. Este efecto positivo se amplifica cuando repites el proceso con otras tareas, incluso aquellas que consideras más desafiantes. El verdadero poder de elegir transformar tu vida ahora radica en comprender que no se trata de un acto único o espectacular. Es un proceso continuo de pequeñas decisiones que, acumuladas con el tiempo, construyen un cambio significativo. Cada vez que eliges actuar en lugar de procrastinar, estás fortaleciendo una mentalidad de acción que se vuelve cada vez más natural. Lo que antes parecía un esfuerzo titánico, ahora se convierte en un hábito automático. A medida que avanzas en este camino,
te darás cuenta de que la procrastinación pierde su poder sobre ti. Ya no es un monstruo invencible que se interpone entre tú y tus objetivos. En su lugar se convierte en una simple señal de alerta, un recordatorio de que debes actuar ahora y no más tarde, porque cada momento que decides actuar es una victoria contra esa parte de ti que quiere permanecer cómoda y estancada. Número 2. Enfrentar y cuestionar la voz interior crítica. Todos tenemos una voz interior que parece decidida a sabotear nuestros esfuerzos. Esa voz crítica que surge en el momento menos esperado, susurrando que no eres lo suficientemente bueno, que vas a fallar, que nunca alcanzarás tus objetivos. Para muchos, esa voz se ha convertido en una especie de banda sonora de fondo, tan constante que ya ni siquiera se dan cuenta de que está ahí, pero su presencia afecta cada uno de tus pensamientos, decisiones y acciones. Los estoicos entendieron que si permites que esa voz domine tu mente, te conviertes en un prisionero de tus propios pensamientos. Esa voz crítica interior es más poderosa de lo que imaginas. No se limita a señalar tus errores, magnifica tus defectos, te llena de inseguridades y te impide actuar con confianza. La realidad es que ese diálogo interno negativo se ha construido a lo largo de años, alimentado por experiencias pasadas, críticas ajenas y, sobre todo, por la manera en que decides interpretar esas experiencias. Pero así como fue construido, también puede ser desmontado. La psicología cognitiva ha demostrado que desafiar tus pensamientos negativos puede transformar radicalmente tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo. Un estudio publicado en la revista Clinical Psychology Review encontró que quienes cuestionan conscientemente sus pensamientos críticos experimentan una disminución significativa del estrés y la ansiedad, además de un aumento notable en su rendimiento cognitivo. Esto se debe a que, al desafiar esa voz interna negativa, tomas el control de tu narrativa mental y te liberas del ciclo tóxico de la autocrítica. La clave está en no aceptar esos pensamientos como verdades absolutas. Cuando te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno, ¿qué evidencia tienes para respaldar esa creencia? Cuando piensas que vas a fracasar, ¿en realidad tienes pruebas contundentes de que así será? La mayoría de las veces esos pensamientos son suposiciones infundadas, producto del miedo y la inseguridad. Pero cuando no los cuestionas, los aceptas como la realidad absoluta. Cada vez que sientas que esa voz crítica aparece, no huyas de ella. Afróntala con la misma determinación con la que enfrentarías un desafío externo. Cuestiona esos pensamientos, desmenúzalos, examínalos detenidamente. Pregúntate si realmente tienen sentido o si son simplemente una proyección de tus inseguridades. Y lo más importante, responde con acciones que demuestren lo contrario. Por ejemplo, si tu voz interior te dice que no eres capaz de realizar una tarea, actúa inmediatamente y hazla de todos modos. Si te dice que eres débil, demuestra con tus acciones que eres fuerte. La mejor manera de callar a esa voz es a través de la acción decidida y consistente. No permitas que las dudas y las inseguridades dicten tu comportamiento. Cada vez que decides actuar en lugar de paralizarte por tus pensamientos, debilitas esa voz crítica y fortaleces tu confianza. Los estoicos entendían esto de manera profunda. Ellos creían que nuestra mente es el principal obstáculo, pero también la herramienta más poderosa que tenemos para superar cualquier desafío. Cuando cuestionas tus pensamientos críticos, estás aplicando un principio estoico fundamental: ejercer control sobre tu mente para liberarte de las emociones negativas que te impiden avanzar. No se trata de ignorar esos pensamientos o pretender que no existen. Se trata de mirarlos directamente y analizarlos con lógica y razón. Es un proceso continuo que requiere práctica y disciplina. No basta con desafiar tus pensamientos críticos una vez y esperar que desaparezcan para siempre. Ellos volverán, especialmente cuando te enfrentes a situaciones nuevas o desafiantes. Pero cada vez que decides cuestionarlos en lugar de aceptarlos, te haces más fuerte. Cada vez que respondes con acciones que contradicen esas creencias negativas, te das cuenta de que tu poder reside en lo que haces, no en lo que piensas. Imagina que cada pensamiento negativo es un obstáculo que debes superar. Algunos son pequeños, casi insignificantes, mientras que otros parecen insuperables. Pero cuando decides enfrentarlos y cuestionarlos, descubres que la mayoría de ellos son solo sombras sin sustancia real. Lo que parecía imposible se vuelve manejable.
y lo que parecía un defecto insuperable se transforma en una oportunidad para crecer. Número 3. Aceptar la existencia de tu versión débil. Aceptar la existencia de tu versión débil es un acto de valentía y autocomprensión que la mayoría de las personas evita, porque enfrentar tus debilidades es doloroso. Es mucho más sencillo ocultarlas bajo la alfombra, fingir que no existen y seguir adelante como si todo estuviera bajo control. Pero la verdad es que todos llevamos dentro una versión débil que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. Esa parte de ti que procrastina, que cede ante la tentación de abandonar tus objetivos, que duda de sus propias capacidades. Ignorarla no la hace desaparecer, solo le da más poder sobre ti. La verdadera transformación comienza cuando decides mirarte al espejo sin filtros, con honestidad brutal. Cuando eres capaz de admitir que procrastinas porque temes al fracaso o que careces de disciplina porque prefieres el placer inmediato al esfuerzo a largo plazo. Es un proceso incómodo, porque aceptar tu versión débil no se trata de justificar tus errores o limitaciones, sino de comprender de dónde provienen y por qué se manifiestan en tu vida diaria. Los estudios sobre autoaceptación han demostrado que quienes reconocen y comprenden sus debilidades tienen mayores probabilidades de realizar cambios positivos en su personalidad. Esta aceptación no se trata de resignación, sino de una evaluación realista de tus puntos débiles para poder mejorarlos. La investigación psicológica muestra que cuando una persona es consciente de sus defectos y limitaciones, se vuelve más proactiva y dispuesta a implementar estrategias que fomenten su crecimiento. En otras palabras, reconocer tus fallos te da la capacidad de controlarlos, en lugar de que ellos te controlen a ti. Un ejercicio práctico que puedes hacer es escribir una lista de tus debilidades más notables. No se trata de torturarte ni de castigarte por ellas, sino de verlas con claridad. Puede que descubras que tu procrastinación está vinculada a la falta de motivación o que tu inseguridad proviene de experiencias pasadas que nunca enfrentaste. Al escribirlas, les quitas el poder de permanecer ocultas. Les das un número, un rostro, y al hacerlo comienzas a entender cómo afectan tu vida diaria. Imagina que cada una de esas debilidades es una piedra en tu camino. Algunas son pequeñas y fáciles de evitar, pero otras son enormes y te impiden avanzar. Si no eres consciente de su existencia, seguirás tropezando con ellas una y otra vez. Pero si las identificas y analizas su origen, podrás trabajar para reducirlas o incluso eliminarlas por completo. Una vez que hayas identificado tus debilidades, es crucial que no te detengas ahí. La aceptación es solo el primer paso. Ahora debes preguntarte cómo estas debilidades están afectando tu vida diaria. ¿Tu procrastinación te impide cumplir con tus metas? ¿Tu falta de disciplina te mantiene en un ciclo de intentos fallidos? ¿Tu inseguridad te hace dudar de tus propias decisiones? Detalla cómo cada debilidad se manifiesta en tu vida y cómo te impide alcanzar tus objetivos. Pero no basta con identificar tus puntos débiles y cómo te afectan. Debes actuar. La acción es el único antídoto contra la debilidad. Una vez que sabes lo que te frena, puedes crear un plan específico para enfrentarlo. Si tu problema es la procrastinación, puedes establecer horarios estrictos y recompensarte por cumplirlos. Si tu debilidad es la falta de disciplina, puedes crear hábitos que fortalezcan tu autodominio poco a poco. La clave está en no quedarte atrapado en la fase de análisis. Reconocer tus debilidades es esencial, pero actuar para superarlas es lo que verdaderamente marcará la diferencia. Al aplicar este ejercicio descubrirás que no existe una debilidad tan poderosa como para detenerte si decides enfrentarte a ella. Puede que al principio sientas que tus esfuerzos son inútiles, pero cada pequeño avance cuenta. La clave está en ser constante y paciente contigo mismo. No te castigues por tus errores, pero tampoco te permitas justificarlos. Aprende de ellos, avanza y sigue adelante. Número 4. Despertar del letargo de la mediocridad. La mediocridad es un veneno silencioso que se filtra en tu vida cuando decides conformarte con lo mínimo. Es ese estado de complacencia en el que te dices a ti mismo que está bien ser promedio, que está bien vivir al margen de tus verdaderas capacidades. Lo peor de todo es que la mediocridad se disfraza de comodidad y seguridad, pero en realidad te mantiene atrapado en un estado de letargo que apaga tu potencial y mata tus sueños lentamente. Es como vivir siempre a media velocidad, sin permitirte acelerar hacia lo que realmente deseas.
Lo que muchos no comprenden es que la mediocridad no surge de la falta de talento o habilidades, surge de la falta de compromiso. Es ese estado mental en el que decides que lo suficiente es suficiente, en lugar de esforzarte por alcanzar tu mejor versión. Pero aquí está la verdad incómoda. Mientras te conformes con ser promedio, nunca experimentarás la satisfacción real que viene con alcanzar tus objetivos más ambiciosos. El cerebro humano tiene la increíble capacidad de adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas demandas. La neuroplasticidad, como lo demuestran numerosos estudios, nos dice que nuestra mente no es un mecanismo fijo e inmutable. Cada vez que te desafías a ti mismo a salir de tu zona de confort, estás literalmente reconfigurando tu cerebro para que funcione de manera más eficiente y efectiva. Pero esto solo ocurre cuando decides abandonar la complacencia y te enfrentas a retos que exigen más de ti. El problema con la mediocridad es que se perpetúa a sí misma. Cuanto más tiempo pases en ese estado de conformismo, más difícil será romper con él. Es como si estuvieras creando caminos mentales que se vuelven cada vez más profundos y difíciles de abandonar. Pero la buena noticia es que, así como esos caminos fueron creados, también pueden ser reemplazados por otros más poderosos y útiles. Todo depende de tu disposición a enfrentar la incomodidad y desafiar tus propios límites. Hacer una lista de las áreas en las que te has conformado es un ejercicio que puede resultar incómodo, pero necesario. Escribir en papel tus propias limitaciones te obliga a enfrentarte a la realidad sin excusas. Quizás descubras que te has conformado con relaciones superficiales, con un trabajo que no te desafía o con hábitos destructivos que sabes que deberías abandonar. Cada área de tu vida en la que has permitido que la mediocridad se instale es un área que te está frenando. Pero identificar esos aspectos no es suficiente. Tienes que comprometerte a mejorarlos de manera consciente y constante. Eso significa actuar todos los días con intención y disciplina. Si te has conformado con un estado físico mediocre, comprométete a hacer ejercicio de manera regular. Si te has conformado con conocimientos superficiales, comprométete a estudiar y aprender de manera continua. Si te has conformado con relaciones vacías, comprométete a rodearte de personas que realmente te inspiren a ser mejor. Cada vez que decides tomar acción hacia la excelencia, estás fortaleciendo esas nuevas conexiones neuronales que te acercan a tu mejor versión. Es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, pero que genera resultados concretos y palpables. Cuando decides salir de la mediocridad, descubres que eres capaz de mucho más de lo que pensabas, porque la verdadera satisfacción no proviene de evitar el esfuerzo, sino de superarlo. Despertar del letargo de la mediocridad significa también ser consciente de las excusas que te has contado a ti mismo para justificar tus limitaciones. Esas historias que te dices sobre por qué no puedes cambiar o por qué no eres capaz de lograr lo que deseas. Pero cada vez que eliges actuar en lugar de lamentarte, estás demostrando que esas excusas no son reales, que el poder para transformar tu vida siempre ha estado dentro de ti. El compromiso con tu propio crecimiento personal debe ser inquebrantable. No puedes esperar resultados extraordinarios con un esfuerzo mediocre. Tienes que estar dispuesto a fallar, a cometer errores, a sentirte incómodo. Porque cada obstáculo que enfrentas con determinación es un paso más hacia la excelencia. La mediocridad se desvanece cuando decides actuar con intención y consistencia. Número 5. Construir una mentalidad de disciplina. La disciplina es la verdadera fuerza que separa a quienes logran sus objetivos de quienes solo sueñan con alcanzarlos. Mientras muchos dependen de la motivación para actuar, aquellos que han comprendido el poder de la disciplina saben que el verdadero progreso no se construye en momentos de inspiración efímera, sino en la repetición constante y deliberada de acciones que te fortalecen día a día. La motivación es volátil, viene y va sin previo aviso. En cambio, la disciplina es una elección consciente que puedes hacer cada día, independientemente de cómo te sientas. Las personas que confían únicamente en la motivación están condenadas a una montaña rusa emocional. Un día están llenas de energía y entusiasmo, y al siguiente se sienten sin fuerzas para hacer nada. Pero quienes desarrollan disciplina construyen una base sólida que no se desmorona ante la falta de ánimo o las adversidades. No se trata de esperar a sentirse bien para actuar. Se trata de actuar incluso cuando no se quiere, porque al final,
Lo que cuenta no es lo que haces cuando estás inspirado, sino lo que haces cuando no lo estás. La ciencia ha demostrado que la autodisciplina está estrechamente vinculada al éxito y al bienestar personal. Investigaciones sobre el autocontrol muestran que las personas disciplinadas tienden a experimentar menos estrés, tienen mayor control sobre sus impulsos y, en última instancia, logran mejores resultados en todas las áreas de su vida. Esto se debe a que la disciplina actúa como un escudo contra las distracciones y las tentaciones que constantemente intentan desviarte de tu camino. Es la capacidad de enfocarte en lo importante, aun cuando todo a tu alrededor parece conspirar para que fracases. Lo que muchos no comprenden es que la disciplina no es algo con lo que se nace, es una habilidad que se cultiva mediante la repetición consciente de acciones que fortalecen tu mente y tu carácter. Cada vez que decides hacer algo que te beneficia, aunque no tengas ganas, estás reforzando esa habilidad. Cada vez que eliges enfrentar un desafío en lugar de evadirlo, estás construyendo una mentalidad de disciplina que se vuelve más fuerte con cada acto de esfuerzo intencional. El error más común es esperar a sentir ganas para actuar. Esos días en los que te sientes motivado son una ventaja, pero no puedes depender de ellos para progresar. La clave está en actuar a pesar de la falta de motivación. Cuando decides hacer ejercicio aunque estés cansado, cuando estudias aunque prefieras hacer otra cosa, cuando trabajas en tus objetivos aunque sientas que no estás avanzando, estás fortaleciendo tu disciplina de manera exponencial. No se trata de hacer cosas enormes o revolucionarias todos los días. Se trata de dar pequeños pasos constantes que con el tiempo construyen resultados extraordinarios. Es como un músculo que se fortalece con el uso continuo. Cuanto más practicas la disciplina, más natural se vuelve. Y cuando llega el momento de enfrentar desafíos importantes, descubres que tu mente está preparada para afrontarlos con determinación y enfoque. El verdadero poder de la disciplina radica en su capacidad para convertir hábitos débiles en hábitos fuertes. Cuando haces algo todos los días, aunque no tengas ganas, estás enseñándole a tu mente que tus acciones no dependen de tus emociones momentáneas. Ese acto de consistencia te da un poder inmenso sobre tus propios impulsos, porque mientras la mayoría de las personas se rinden ante el primer signo de incomodidad, tú sigues avanzando sin importar las circunstancias. Este proceso también te enseña a ser honesto contigo mismo, a reconocer cuándo estás actuando de manera disciplinada y cuándo estás permitiendo que tus excusas dicten tu comportamiento. Porque la disciplina no es un acto de sufrimiento, sino un acto de amor propio. Es decidir que tus objetivos y tu bienestar a largo plazo son más importantes que la gratificación inmediata. Es entender que cada sacrificio que haces hoy es una inversión en la persona que deseas ser mañana. Número 6. Reemplazar hábitos débiles por fuertes. Los hábitos que adoptas diariamente son como ladrillos que construyen tu realidad. Cada acción que repites, cada rutina que decides mantener, va formando la estructura de tu vida. Pero lo que muchos no comprenden es que esos hábitos son moldeables. No estás condenado a repetir conductas negativas solo porque las has mantenido durante años. Tienes el poder de reemplazar cualquier hábito débil por uno fuerte, pero para lograrlo, primero necesitas identificar cuáles están limitando tu progreso. Tus hábitos determinan tu nivel de inteligencia y productividad mucho más de lo que imaginas. La manera en que distribuyes tu tiempo, tus prioridades, incluso la calidad de tu sueño, todo se ve influido por lo que decides hacer cada día. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas intentan cambiar sus hábitos de manera superficial. Se enfocan en los resultados que desean, sin modificar las acciones que realizan para lograrlos. Esperan resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. La neurociencia ha demostrado que la repetición constante de un hábito positivo activa áreas específicas del cerebro relacionadas con la toma de decisiones y la autodisciplina. Cuando repites un comportamiento saludable o productivo de manera consistente, fortaleces las conexiones neuronales que facilitan su repetición en el futuro. Es como si estuvieras tallando un camino mental que se vuelve cada vez más fácil de recorrer. Pero lo mismo ocurre con los hábitos negativos. Cada vez que cedes a la procrastinación, a la distracción o a la pereza, fortaleces esos circuitos mentales que te mantienen atrapado en un ciclo improductivo. Cambiar un hábito débil por uno fuerte no es solo cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de estrategia.
de comprender cómo funciona tu mente y utilizar ese conocimiento a tu favor. Si deseas despertarte más temprano, no basta con poner una alarma y esperar que funcione. Necesitas diseñar un sistema que haga ese nuevo hábito más atractivo y sencillo de ejecutar. Por ejemplo, asegurarte de que tu habitación esté en completa oscuridad durante la noche para mejorar la calidad de tu sueño, establecer una rutina relajante antes de acostarte y definir un propósito claro por el cual deseas levantarte temprano. El error más común al intentar cambiar un hábito es enfocarse únicamente en eliminar lo negativo sin reemplazarlo por algo positivo. Si decides dejar de procrastinar, pero no defines claramente qué actividades productivas realizarás en su lugar, tu mente caerá en el vacío y regresará a sus viejas costumbres. Es necesario que cada hábito débil que deseas eliminar sea sustituido por uno fuerte que ocupe su lugar. Si deseas evitar distracciones, reemplázalas por acciones que te acerquen a tus objetivos. La consistencia es fundamental. Elegir un hábito positivo y practicarlo durante una semana de manera constante puede ser suficiente para notar un cambio significativo en tu rendimiento diario. Pero eso es solo el comienzo. La clave está en mantener ese hábito hasta que se convierta en parte natural de tu rutina. No se trata de perfección, sino de progreso constante. Habrá días en los que falles, pero lo importante es retomar el camino sin castigarte por los errores. Una estrategia poderosa es vincular un nuevo hábito con uno que ya has establecido. Por ejemplo, si deseas desarrollar el hábito de leer más, asócialo con algo que ya haces de manera automática, como tomar café en la mañana. Decide que cada vez que te sirvas una taza de café, leerás durante 15 minutos. Al vincular un nuevo hábito con uno que ya existe, tu cerebro lo aceptará con mayor facilidad y reducirás la resistencia que suele aparecer cuando intentas hacer algo nuevo. La verdadera transformación ocurre cuando decides reemplazar conscientemente tus hábitos débiles por fuertes. Cada vez que eliges actuar de manera productiva en lugar de ceder a la procrastinación, cada vez que decides levantarte temprano en lugar de quedarte en la cama, estás fortaleciendo esas conexiones neuronales que te llevarán hacia un rendimiento superior. Y lo mejor de todo es que este proceso se vuelve más fácil con el tiempo. Lo que al principio parecía un desafío imposible se convierte en algo tan natural como respirar. Número 7. Aprender a decir no. Decir no es un arte que pocos dominan, pero quienes lo logran descubren un poder que transforma por completo su vida. La mayoría de las personas se sienten obligadas a decir sí por temor a decepcionar a otros o por miedo a ser vistas como egoístas. Pero lo que no entienden es que cada vez que aceptan algo que no les beneficia, están renunciando a un pedazo de su tiempo, energía y enfoque. Y esos recursos son limitados. La verdadera fortaleza no se mide por cuántas cosas puedes abarcar, sino por tu capacidad para priorizar lo que realmente importa y dejar ir el resto. El problema radica en que vivimos en un mundo que glorifica el exceso de compromisos. Aplaudimos a quienes están siempre ocupados, como si la productividad se midiera por la cantidad de tareas realizadas en lugar de por su calidad. Pero esa mentalidad solo conduce al agotamiento y al estancamiento. Si aceptas cada propuesta, cada invitación, cada tarea irrelevante, terminas dispersando tu energía en múltiples direcciones sin avanzar realmente hacia tus objetivos. Los estudios demuestran que las personas que establecen límites claros y aprenden a decir no con determinación son mucho más exitosas y experimentan niveles más bajos de estrés. Esto se debe a que al rechazar aquello que no se alinea con sus metas, están protegiendo su tiempo y su bienestar mental. No se trata de ser grosero o indiferente hacia los demás, sino de ser consciente de tus propias prioridades y actuar en consecuencia, porque al final, nadie más va a cuidar tu tiempo mejor que tú. Pero el acto de decir no es fácil, especialmente cuando se trata de rechazar propuestas de personas que te importan o que están acostumbradas a que siempre estés disponible para ellas. Ahí es cuando entra en juego tu capacidad de comunicar tus límites de manera clara y respetuosa. No necesitas dar explicaciones detalladas ni justificar tus decisiones. Un simple no, gracias puede ser suficiente. Pero lo más importante es que esa negativa venga desde un lugar de autenticidad y compromiso contigo mismo. Identificar qué compromisos y tareas realmente valen la pena es esencial. Imagina que tu tiempo y energía son como un jardín que debes cuidar. Cada actividad que aceptas es una planta que decides regar. Pero si intentas cuidar demasiadas plantas al mismo tiempo,
ninguna crecerá fuerte. En cambio, si eliges con cuidado en qué enfocar tu atención, esos proyectos florecerán con fuerza y plenitud. Empieza por identificar al menos una tarea o compromiso que no te acerque a tus objetivos y que puedas rechazar hoy mismo. Puede ser algo tan simple como declinar una invitación social que no deseas aceptar o renunciar a un proyecto que no te aporta ningún beneficio real. Cuando lo hagas, presta atención a cómo te sientes. Al principio puede que sientas culpa o incomodidad, pero con el tiempo descubrirás que esa decisión te proporciona libertad y claridad mental. Cada vez que dices no a algo que no te beneficia, estás diciendo sí a algo que realmente importa. Estás protegiendo tu tiempo para dedicarlo a lo que verdaderamente te apasiona. Es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia tus objetivos. No permitas que la culpa o el miedo al rechazo te hagan retroceder, porque cada vez que aceptas algo que no deseas, estás relegando tus sueños a un segundo plano. El poder de decir no también se extiende a tus propios hábitos y pensamientos. No solo se trata de rechazar propuestas externas, sino también de identificar esos comportamientos autodestructivos que te impiden avanzar. Decir no a la procrastinación, al autosabotaje, a la duda constante, porque cada uno de esos aspectos consume tu energía y desvía tu enfoque. Cuando aprendes a decir no con firmeza y sin remordimientos, descubres que tus días se vuelven más productivos y significativos. Ya no estás dispersando tu energía en actividades irrelevantes. En su lugar, la concentras en aquellas acciones que realmente aportan valor a tu vida. Eliminar las distracciones y compromisos innecesarios es como limpiar el lente a través del cual ves tu camino. Todo se vuelve más claro, más nítido, más alcanzable. Número 8. Enfrentar tus miedos con acción. El miedo es una emoción poderosa que puede paralizarte o impulsarte, dependiendo de cómo decidas enfrentarlo. Todos sentimos miedo en algún momento. Es natural, es parte de ser humano. Pero lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se estancan es la manera en que responden a ese miedo. Porque mientras algunos permiten que el temor controle cada una de sus decisiones, otros eligen actuar a pesar de él. Y esa es la verdadera esencia de la valentía, no la ausencia de miedo, sino la disposición de enfrentarlo con acción. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Para ellos el miedo no era algo que debía ser erradicado por completo, sino algo que debía ser enfrentado con racionalidad y coraje. Sabían que el miedo, cuando se le permite crecer sin control, se convierte en un obstáculo insuperable, pero cuando se enfrenta de manera deliberada, pierde su poder. Porque el miedo se alimenta de la inacción. Cada vez que decides no hacer algo por miedo, le das más fuerza, lo conviertes en un gigante que parece imposible de derrotar, pero cada vez que eliges actuar, aunque sea con pasos pequeños, estás debilitando ese gigante. La ciencia moderna respalda esta enseñanza estoica. Los estudios sobre ansiedad y exposición sistemática han demostrado que enfrentar gradualmente tus miedos reduce su intensidad con el tiempo. Este proceso, conocido como desensibilización, es tan efectivo porque enseña a tu cerebro que aquello que temes no es tan peligroso como pensabas. Cuando decides actuar en lugar de retroceder, estás reconfigurando tus propios patrones mentales. Estás diciéndole a tu mente que el miedo no tiene el control, que tú eres quien decide qué hacer y cuándo hacerlo. Pero la mayoría de las personas prefieren evitar aquello que les causa temor. Es comprensible. La comodidad es seductora. Eludir lo que te asusta parece una solución rápida y sencilla. Pero esa comodidad es una ilusión. Porque mientras más evitas algo, más poder le das sobre ti. El verdadero crecimiento ocurre cuando decides enfrentar lo que te incomoda, cuando eliges caminar hacia aquello que te provoca temor en lugar de alejarte. Identificar un miedo que has estado evitando es el primer paso. Puede ser miedo al rechazo, al fracaso, a la incertidumbre, a la crítica. No importa cuál sea, lo importante es reconocerlo con claridad, escribirlo, mirarlo de frente sin tratar de disfrazarlo o justificarlo, porque mientras no lo reconozcas nunca podrás superarlo. Pero una vez que lo haces, tienes la oportunidad de actuar. El siguiente paso es tomar acción, aunque sea pequeña. No necesitas enfrentar tus miedos de golpe ni exponerte a situaciones extremas. Lo importante es dar el primer paso, ese pequeño movimiento que rompe la parálisis y te impulsa hacia adelante. Si tienes miedo a hablar en público, comienza hablando frente a un amigo o grabándote a ti mismo.
Si temes al rechazo, practica exponiéndote a situaciones en las que puedas ser rechazado, pero que no tengan grandes consecuencias. Lo esencial es acostumbrar a tu mente a actuar a pesar del miedo. Cada vez que eliges actuar, estás enseñándole a tu cerebro que el miedo no es un obstáculo insuperable. Estás fortaleciendo tu resiliencia y demostrando que eres capaz de enfrentar cualquier desafío. Es un proceso gradual, pero cada pequeña acción cuenta, porque el miedo nunca desaparece por completo, pero se vuelve cada vez más manejable. Y la única manera de lograrlo es actuando, una y otra vez, hasta que el miedo se convierta en un simple obstáculo que puedes superar con facilidad. La confianza que ganas al enfrentar tus miedos es incomparable, porque no proviene de palabras vacías ni de pensamientos positivos superficiales. Proviene de la experiencia real de haber actuado a pesar del temor. Esa confianza genuina se convierte en una armadura que te protege contra futuros desafíos. Porque cuando sabes que eres capaz de actuar a pesar del miedo, descubres que no existe nada que realmente pueda detenerte. Número 9. La influencia del entorno y las relaciones. El entorno en el que vives y las personas con las que te rodeas moldean tu realidad de manera más profunda de lo que imaginas. Cada conversación que mantienes, cada influencia que permites entrar en tu vida, deja una marca en tu mente, en tus hábitos y, en última instancia, en tus resultados. Porque aunque muchos prefieren creer que son inmunes a la influencia externa, la verdad es que tu entorno social puede impulsarte hacia la excelencia o arrastrarte hacia la mediocridad. Estudios científicos han demostrado que nuestras decisiones y hábitos son afectados significativamente por las personas que nos rodean. Si te rodeas de personas que se conforman con lo mínimo, que evitan enfrentar sus propios desafíos y que buscan constantemente la salida fácil, es probable que esos comportamientos terminen influyéndote. Porque como seres humanos, tendemos a imitar lo que vemos a nuestro alrededor. La presión social y la necesidad de pertenencia son fuerzas poderosas que pueden moldear tu comportamiento, incluso sin que te des cuenta. Por otro lado, si eliges rodearte de personas que te desafían a ser mejor, que se esfuerzan por crecer y alcanzar sus objetivos, esa influencia positiva puede ser el combustible que necesitas para seguir avanzando. No se trata de depender completamente de otros para motivarte, sino de crear un entorno que favorezca tu desarrollo en lugar de sabotearlo. Porque cuando te rodeas de personas que también buscan mejorar, se crea un efecto de retroalimentación que multiplica tu propio esfuerzo. La realidad es que no puedes controlar completamente el entorno en el que vives, pero sí puedes decidir con quién compartes tu tiempo y tu energía. Cada persona que permites entrar en tu vida tiene un impacto directo en tu manera de pensar y actuar. Si te rodeas de personas negativas, críticas o que simplemente no comparten tus aspiraciones, inevitablemente absorberás parte de esa negatividad. Pero si eliges rodearte de personas que te inspiran y te desafían, estarás construyendo un entorno que favorece tu crecimiento. Reflexionar sobre las personas con las que pasas más tiempo es un ejercicio esencial si deseas avanzar en tu vida. Pregúntate honestamente si esas personas están contribuyendo positivamente a tu desarrollo o si por el contrario están frenándote. Esto no significa que debas cortar lazos con todos aquellos que no compartan tus objetivos, pero sí significa que debes ser consciente de cuánto tiempo y energía dedicas a cada relación. El poder de un entorno positivo no puede ser subestimado. Cuando te rodeas de personas que te desafían a mejorar, que te brindan apoyo genuino y que comparten una mentalidad de crecimiento, te das cuenta de que tu propio potencial se expande, porque cada conversación, cada interacción, se convierte en una oportunidad para aprender y mejorar. Es un círculo virtuoso que te impulsa constantemente hacia adelante. Cambiar tus círculos sociales no siempre es fácil. A menudo implica salir de tu zona de confort y enfrentar el miedo al rechazo o a la soledad, pero si decides priorizar tu crecimiento personal por encima de la comodidad inmediata, descubrirás que el esfuerzo vale la pena, porque cada relación que eliges conscientemente te acerca o te aleja de la persona que deseas ser. A veces el entorno que más te afecta no es necesariamente el de tus amigos o familiares, sino el de la información que consumes, los libros que lees, los videos que ves, las ideas con las que decides alimentar tu mente.
Todo eso forma parte de tu entorno y tiene un impacto directo en tu manera de pensar y actuar. Si constantemente te rodeas de contenido negativo, pesimista o superficial, tu mentalidad inevitablemente se verá afectada. Pero si eliges consumir ideas que te inspiren, que te desafíen y que te motiven a ser mejor, estarás construyendo un entorno mental que te empuja hacia el éxito. Número 10. Eliminar las distracciones de tu vida. Las distracciones son los enemigos silenciosos que constantemente te roban tiempo, energía y enfoque. Viven en todas partes y se infiltran en tu vida sin que te des cuenta. Cada vez que permites que algo irrelevante capture tu atención, estás entregando un fragmento de tu potencial a la mediocridad. Porque no puedes avanzar hacia la excelencia si permites que tu mente sea arrastrada por cada estímulo trivial que se cruza en tu camino. El verdadero progreso requiere un enfoque deliberado y consistente, algo que simplemente no puedes lograr en medio del caos. Lo más preocupante de las distracciones es que se han vuelto tan comunes que muchas veces ni siquiera las reconoces como tal. Revisar constantemente tus redes sociales, responder mensajes instantáneamente, permitir que las notificaciones dicten tu día, todo eso se ha normalizado al punto que parece inofensivo. Pero cada vez que te interrumpes pierdes mucho más que unos pocos minutos. Estudios han demostrado que cada distracción puede llevarte hasta 20 minutos para recuperar completamente tu concentración. Y si multiplicas eso por todas las veces que permites que algo te saque de tu flujo, estás hablando de horas desperdiciadas todos los días. La calidad de tu entorno tiene un impacto directo en tu rendimiento y concentración. Los científicos lo han demostrado una y otra vez. Un entorno limpio, organizado y libre de distracciones mejora significativamente tu capacidad para mantener la atención en una tarea durante periodos prolongados. Esto se debe a que tu mente funciona mejor cuando no tiene que dividir su energía entre múltiples estímulos. Y si realmente deseas avanzar hacia la excelencia, necesitas proporcionarle a tu mente el espacio necesario para hacerlo. Eliminar las distracciones de tu vida no es simplemente decidir ignorarlas. Requiere un acto consciente y deliberado de identificarlas, erradicarlas y reemplazarlas por hábitos que realmente te beneficien. Puede que te digas a ti mismo que puedes hacer todo al mismo tiempo, pero la realidad es que la multitarea es solo un mito que destruye tu productividad. Cada vez que saltas de una tarea a otra pierdes impulso, claridad y enfoque. La verdadera eficiencia proviene de la dedicación completa a una sola cosa hasta que la terminas. El primer paso es identificar las distracciones que más afectan tu rendimiento. No todas son iguales. Algunas son evidentes, como pasar horas en redes sociales o permitir que las notificaciones interrumpan tu trabajo constantemente. Pero otras son más sutiles. Pensamientos negativos, preocupaciones constantes o incluso un entorno físico desordenado pueden sabotear tu concentración sin que lo notes. Identificar cada uno de estos elementos es esencial para erradicarlos de raíz, pero identificar no es suficiente. Debes tomar medidas drásticas si realmente deseas crear un entorno que favorezca tu concentración. Esto puede significar desactivar las notificaciones de tu teléfono, limitar el tiempo que pasas en redes sociales o incluso establecer horarios específicos para revisar tus mensajes. También implica organizar tu espacio físico de manera que te inspire a mantenerte enfocado y productivo. Cada elemento de tu entorno debe estar alineado con tus objetivos, no en contra de ellos. No se trata de eliminar todas las distracciones de tu vida para siempre. Eso sería imposible, pero sí puedes reducir su impacto al mínimo. Cada vez que decides ignorar algo irrelevante y centrarte en lo que realmente importa, estás fortaleciendo tu capacidad de concentración. Es como un músculo que se desarrolla con el uso constante. Y mientras más practiques, más natural se volverá. Reemplazar una distracción significativa por una actividad productiva es un acto poderoso que transforma la calidad de tu día. Si sueles perder horas desplazándote sin rumbo por redes sociales, decide reemplazar ese tiempo por algo que te acerque a tus objetivos. Puede ser leer, escribir, aprender una nueva habilidad o trabajar en ese proyecto que has estado posponiendo. Lo importante es que cada vez que eliges enfocarte en algo productivo, estás reforzando el hábito de la concentración. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo.
Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.